Muy bien. Hoy, hermanos, vamos a tener este estudio. Dijimos que era enseñanza, ¿verdad? En la enseñanza usted tiene la pauta de levantar su manita y preguntar. Si considera que estoy equivocado, usted puede levantar su mano y pastor, pero la Biblia dice así. ¿Entiende? Porque por eso es una enseñanza, porque a veces hay tanta confusión y a veces uno quisiera preguntar, pero como no es enseñanza no se puede preguntar. A veces decimos cosas que la Biblia no dice y a veces nosotros quisiéramos corregir esa parte, pero como no es enseñanza no se puede corregir, sino hasta después del mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, cualquier cosa que usted escuche, hermano, corrija, levante su mano, o si quiere agregar también algo que pudiera agregar al estudio. Lo único que vamos a preguntar del estudio, para que no nos hagamos un chirmol, que vamos a empezar hablando de alguna cosa y terminamos hablando de lo que no tenemos que hablar. Entonces, hoy empezamos con esta segunda enseñanza. Creo que hermano Isaías dio la primera, ahora pues vamos con esta segunda. Fíjese que hoy quiero compartir este tema que se titula las 2 esencias que nunca deberían de faltar en una congregación. ¿Escuchó lo que le dije? 2 esencias, escuche bien, 2 esencias que nunca deberían de faltar en una congregación. Pero fíjese que estudiando la palabra esencia, la palabra esencia, mis hermanos, es lo que se extrae, el extracto de aquella cosa. Por ejemplo, cuando usted exprime una naranja, ¿qué es lo que está sacando ahí? El jugo, o sea, la esencia. Ya el bagazo no sirve para nada, más que no tiene sabor, pues, porque el sabor está en la esencia. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, a mí me gusta chupar caña. Yo no sé si usted ha chupado caña. Y cuando usted agarra la caña, especialmente cuando está quemada, lista para procesarse, para sacar azúcar, usted agarra la caña, la chupa, hermano, sale algo sabroso, algo, por cierto, la caña quemada es más dulce que la caña normal, porque por ahí se extrae el azúcar. Entonces, pero cuando usted ya chupa la caña, solo queda el bagazo, y ese bagazo usted lo vuelve a mascar, ya no tiene sabor a nada, porque ya sacó la esencia. Es decir, la esencia es lo que le da sabor a aquello. Entonces quiero hablar de esas 2 esencias el día de hoy. Y la primera esencia que nunca debería de faltar en una congregación, y vamos a ver los motivos y las razones por qué nunca debería de faltar. Esa primera esencia que nunca debería de faltar es la palabra de Dios. Esa esencia, hermanos, no debería de faltar, pero triste, lamentablemente, está faltando en muchas congregaciones. Yo he escuchado gente que dice, no pastor, dice algunos pastores, yo predico la palabra, sí la predica, pero no predica la esencia, no enseña lo que debería de enseñar, oculta ciertos versículos de la Biblia, a lo mejor no le conviene, a lo mejor está chueco y no le conviene dar esos versículos de la Biblia. Hermanos, cuando nosotros sabemos que a la Biblia ni se le quita ni se le pone, la esencia, la palabra, si es para mí ni modo, porque 2 cosas. Yo puedo ahorita leer un versículo de la Biblia y yo puedo decir, híjole, este versículo estoy viviendo mal, mejor no lo enseño. Sería un cobarde delante de Dios. Y 21:8 de Apocalipsis, los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. ¿Qué tengo que hacer en ese momento que la palabra me está hablando a mí? En ese momento me alineo con Dios. Me alineo con Dios, predico esa palabra, me comprometo con Dios y con la gente, y en ese momento empiezo a practicar esa palabra. Ahora, ¿por qué esa palabra, la esencia que es la palabra, no debería de faltar? Primero, porque la palabra es alimento espiritual. ¿Qué es la palabra? Ahora, ¿qué pasa cuando el alimento empieza a faltar en una casa? Hay una probabilidad que los niños se vayan a pedir comida a otra casa, ¿cierto o no cierto? Hay probabilidad que los niños lo vayan a poner mal a usted allá, porque van a ir a pedir comida allá. ¿Pero por qué van a ir a pedir comida allá? Porque no hay comida en casa. Hasta los chuchos se vuelven mañosos cuando no hay comida, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué creen que los chuchos van a bajar la harina, la manteca a la casa del vecino? Chuchos mañosos. No, lo que pasa es que ese animalito posiblemente no tiene comida en la casa y tiene que ir a buscar comida a la casa ajena. Así que si usted conoce que el perro del vecino es mañoso, no alegue con el perro, vaya con el vecino. Vecino, ¿usted le está dando comida a ese animalito? Porque ese es el problema. Ahora,
veamos, empecemos leyendo este versículo de la Biblia, porque la palabra es la esencia número uno que no debe de faltar porque es alimento espiritual. Mateo capítulo 4, empecemos en Mateo capítulo 4, vamos a leer del 1 en adelante. Bueno, del 1 al 4. Mateo del 1 al 4. ¿Lo tiene? Sí. Ok. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, perdón. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Cómo se llama el tentador? Ok, entonces nos va a decir que Dios tienta. Dios no tienta, el que tienta es el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, Jesús, tiene tilde. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Y de dónde salió esto? De la boca de Dios. Entonces esto es palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que cuando el alimento le hace falta a una persona, hablando en la vida material, hermano, yo lo he visto como en dos ocasiones lo he visto. Cuando una persona se enferma, fíjese que la persona no tarda más de 7 días. O sea, cuando deja la comida y la bebida, solo tarda 7 días. Y si es que pasa después de los 7 días, es porque Dios algo quiere hacer en esta persona. De lo contrario, está diagnosticado y científicamente está comprobado que cuando la persona deja la comida por causa de una enfermedad, son 7 días más que suficiente para que esta persona ¿sí está entendiendo? ¿Por qué cree que hay tanta gente que está agonizando espiritualmente ahorita? Porque no come palabra. Y si come, y hace mala palabra. Porque algunos están enfermos espiritualmente. Eso pasa cuando la gente está enferma espiritualmente, ¿cierto? Perdón, físicamente, ¿qué pasa cuando la persona está enferma? Toda la comida le cae mal, ¿cierto o no cierto? Triste, lamentablemente, cuando una persona está enferma espiritualmente, si usted le predica despacio, le cae mal. Si usted le predica fuerte, le cae mal. Porque esta persona está enferma espiritualmente. La palabra le cae mal, la palabra no le cae bien en su vida espiritual. Pero cuando usted está sano espiritualmente y físicamente, aunque usted coma lo que coma, frijol, huevo, requesón, lo que le pongan, leche cruda, usted lo digiere en su pancita, no le hace ningún problema porque usted está sano. Pero si usted está enfermo, come frijol, al ratito ya está en el baño, toma leche, ya está en el baño, come esto, ya está en el baño, porque usted está enfermo. Aleluya. Esta es la esencia número uno que no debería faltar, la palabra de Dios. Hermanos, pero triste, lamentablemente, la verdadera palabra, la que encara, la que reprende, la que exhorta, la que corrige, la que edifica, falta en muchas congregaciones. Sí, usted escucha un montón de gente que predica, sí, pero son pocos aquellos que dan la esencia de la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál puede ser el riesgo de que no haga falta, de que falte la palabra en una congregación? ¿Cuál podría ser uno de los primeros peligros que podría surgir en esta congregación? Ayer vimos este versículo y lo vamos a volver a ver. Este es uno de los peligros que puede ocurrir dentro de una congregación cuando hace falta palabra de Dios. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 29. Mira el problema ahora, o las consecuencias que puede pasar cuando hace falta esta esencia que es la palabra. 29:18 de Proverbios. Los que empiezan a bosteciar, mejor váyanse para su casa, hermano. Van a contagiar a los que están a su lado. Mejor váyanse para su casa. El sueño es contagioso. Proverbio 29:18.
Dice su Biblia, sin profecía. ¿Cuál es el peligro entonces al faltar palabra de Dios? Será un pueblo desenfrenado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Oiga, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. Este es uno de los peligros que puede surgir dentro de una congregación donde no hay profecía. Sabemos perfectamente que la profecía no es, dice el Señor, hijo mío. La profecía más segura, como dice Pedro, es la palabra de Dios. Esta es la profecía más segura. Profecía que me habla pasado, profecía que me habla presente y profecía que me habla del futuro. Esta es la profecía. ¿Qué está diciendo entonces Salomón? Donde no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Hermano, si aquí en la congregación que hay palabra de Dios, hay un montón de desenfrenados, imagínese usted donde no hay palabra de Dios. ¿Cierto o no cierto? Yo conozco un par de desenfrenados dentro de la congregación y hay palabra de Dios. No van a decir que no hay palabra, sí hay palabra de Dios, pero siempre habrá 1, 2, 3, 4 o 5 desenfrenados. Pregúntenles hermanos si le agarran los frenos todavía. Pregúntenles. ¿Qué todavía le agarran los frenos, hermano? Ahora, ¿para qué sirve entonces la palabra? La palabra sirve para frenarme. ¿Acaso no frenó Dios la locura de Balaam? ¿Y quién es Dios? La palabra. Es que la palabra sirve para frenar. Cuando yo quiero hacer algo malo, ¿quién me frena? La palabra. Pero si no hay palabra, no hay freno. Cuando yo quiero, por ejemplo, cuando el cristiano quiere cometer adulterio, ¿quién lo frena? La palabra. Cuando el cristiano quiere robar, ¿quién lo frena? La palabra. Cuando el cristiano quiere hacer una mentira, ¿quién lo frena? La palabra. Porque tenemos la palabra aquí guardada y es ahí donde la palabra nos viene a frenar. ¿Verdad? Si ahorita a algunos les palpita el corazón por esta judillada, y más judíos son ellos, hermano. ¿Por qué cree usted? Porque no tienen palabra. Hermano, es que cuando no tiene palabra que nos frene, hermano, ya no tiene que ver, hermano, de veras. Es que cuando hay palabra guardada en el corazón, hermano, no hay cabida para la basura. No hay cabida para la basura. Cuando su corazón está lleno de palabra, no hay cabida para otra cosa más que pura palabra. Alguien me llamó ayer y me dijo, pastor, si me llegan a regalar un par de panes ahorita para esta fiesta, ¿qué hago? ¿Los agarro y se los aviento al perro? ¿O qué hago, pastor? Fácilmente no lo reciba. Frene a esa gente con la palabra, porque es más triste que usted le agarre esa comida y se la aviente a los animales. Al menos que yo le regalo. Ahora, dejemos yo. ¿Cómo se sentiría usted que me lleve un plato de comida y que alguien llegue y le cuente a usted que yo ni la probé la comida, sino que se la aventé a los animales? ¿Cómo se sentiría usted? Re mal, hermano. ¿Por qué? Porque no me la comí, se la metí a los animales. Entonces prefiero que la gente se sienta mal por una verdad que le voy a decir a una mentira que le voy a esconder. Simplemente cuando llegue esa persona a ofrecerle comida sacrificada para los demonios, como dice la Biblia ahorita, 1 Corintios 10:29, que esta fiesta no son fiesta para Dios, sino fiesta para los demonios, y que la comida que ahorita se está haciendo es comida sacrificada a los demonios. Y Pablo dice, no podéis beber de la copa del Señor, hablando de la Santa Cena, ni podéis beber de la copa de los demonios, ni tampoco podéis comer de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. ¿Qué tiene que hacer usted cuando llegue ese demonio a dejarle comida a su casa? Ahorita para esta fiesta. Si quiere dígale don demonio, si no dígale fulano. Venga para acá. Mire, discúlpeme, pero prefiero que usted me aborrezca por una verdad que le voy a decir, a que me aborrezca por una hipocresía que le voy a esconder. Mire, perdóneme usted, no puedo recibirle su comidita. Fíjese que la Biblia dice que la comida que ustedes ahorita están haciendo es comida sacrificada a los demonios. Le va a salir el diablo con Biblia en ese momento. Ay, hermano, pero a mí mi pastor me ha dicho que lo que entra... Porque así vimos en el capítulo 4 de Mateo, que el diablo le habló a Jesús con Biblia. ¿Cierto o no cierto?
Pero por eso es necesario que usted tenga Biblia. Por eso es necesario la esencia, que es la palabra, para que en ese momento usted le diga: es cierto, señor, señora, lo que entra no contamina. Pero ahí no está hablando de comida sacrificada a los demonios. Ahí está hablando, así como el pastor Carlos Rivas, que cuando come no se lava las manos. No me da pena decirlo. Pues yo no me lavo las manos. Los hermanos que van conmigo se dan cuenta que yo me lavo las manos. Porque yo sé que los microbios no están aquí, están metidos entre las uñas. Y aunque yo me eche, ahí están los microbios metidos entre las uñas. ¿Quién no frena la palabra? ¿Cierto? Cuando la señora le quiere meter el 10 de mayo al marido, en ese momento la palabra se quieta. Es que, hermano, no solamente la palabra nos frena, la palabra nos educa. ¿Acaso no dice 1 Timoteo 1:9 que la palabra, la ley, fue dada para castigar al malo y no al bueno? Es decir, que en la ley, la Biblia fue dada, la palabra fue dada para corregir al malo. En la ley, ¿quién quería traicionar a su esposa? ¿Quién quería traicionar a su esposa en los tiempos de la ley? Nadie. ¿Por qué? Porque si en ese momento encontraban al hombre traicionando a su esposa, ¿qué lo hacían? Lo felicitaban. Lo felicitaban. ¿Qué le hacían? Lo mataban a pedradas. Ok. Entonces, ¿qué hacía la ley? Educarnos. ¿Quién quería traicionar a su esposa en ese entonces? En los tiempos de la ley, si el hijo era huevonazo, haragán, perezoso y comelón el ingrato, pero no le gustaba trabajar, ¿cuál era el cabo para este muchacho? Muerto a pedrada. ¿Qué muchacho quería ser perezoso en ese entonces? ¿Qué muchacho le quería levantar la mano en ese entonces a papá y a mamá? Nadie. Entonces, ¿qué hacía la Biblia? Educara. Pero eso pasa cuando hay Biblia. Eso pasa cuando hay palabra. Sin profecía, pueblo se desenfrena. Ahorita hay un montón de desenfrenados allá afuera. Y andan bien desenfrenados los ingratos. Andan bien desenfrenados ahorita. Hermanos, y en la congregación, hermanos, a pesar que hablamos de adulterio, de fornicación, de esto y del otro, no falta un par de cabros que estén dentro de la iglesia cometiendo fornicación, cometiendo esto, cometiendo el otro. ¿Cierto o no cierto? Y a pesar que hay palabra, imagínense donde no hay palabra, donde solo le hablan bonito, donde solo le dicen siga adelante, donde solamente le dicen echémosle ganas, hermano, y este año 2022 es el año que Dios ha preparado, este es el año victorioso de parte de Dios. Le aseguro que si usted se va un año a Estados Unidos y si no lleva palabra en el corazón, menos de 6 meses el hermano ya anda con los labios pintados, con el cabello amarillo, las uñas de las patas de colores, las uñas de las manos de colores. ¿Por qué cree que pasó eso? Porque no llevaba palabra guardada en el corazón. Porque cuando hay palabra guardada en el corazón, aunque usted se vaya 3, 4, 5 años, usted siempre va a llevar palabra, y esa palabra la hace tener temor delante de Dios. ¿Por qué cree que el hermanito solo llega a Estados Unidos y 2 meses el ingrato y ya tiene amante? ¿Por qué cree usted? Porque no llevaba palabra en el corazón. No había quien lo frenara. Pero benditas aquellas mujeres que el marido ya tiene 5 años de estar en Estados Unidos, y ahí están las mujeres, ahí están, y aunque el diablo les pone un mundo, no, ahí están bien frenadas, hermano, porque tienen palabra en el corazón. Ahora, ahí viene el problema, que cuando hay palabra guardada en el corazón, tenemos temor delante de Dios. ¿Por qué la gente no tiene temor delante de Dios? Porque no tiene palabra. Deuteronomio 17, 19. Miren los efectos que causa la palabra. Por eso es que no debe de faltar la palabra en la iglesia. Deuteronomio 17, 19. ¿Quién lo lee, por favor? Y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Si usted lee un versículo anterior, está hablando del libro de la ley, la palabra de Dios. Pero ahí está diciendo en el 19, y lo tendrás, y lo tendrás consigo. ¿Y qué dice? Y leerá en él ¿cuánto? Todos los días de su vida.
Pero imagínense si es de aquellos que vienen solo el domingo al culto. ¿Qué palabra puede tener en el corazón? Y lo tendrás consigo y lo leerás todos los días de su vida. Ahí viene el efecto. ¿Para qué? Para que aprendan a temer a Jehová tu Dios. Ahí está la clave. Entonces, ¿por qué la gente no tiene temor de Dios? Porque no tiene palabra en el corazón. Tienen palabra en la mente, tienen palabra en la lengua, pero no la tienen en el corazón. ¿Por qué cree que el borracho le habla de Biblia? El marihuano le habla de Biblia, porque tienen palabra en la mente y en la lengua, mas no en el corazón. Y Deuteronomio 6:6 dice: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en tu mente, en tu lengua, en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué cree que la gente comete su pecado escondiéndose del hombre? Porque el temor de ellos es hacia el hombre, no hacia Dios. Pero cuando yo tengo temor de Dios, aunque no me vea el hombre, aunque no me vea la mujer, aunque no me vea mi esposa, aunque no lo vea el marido, pero ella sabe que Dios la está mirando y por eso no comete ese pecado, porque el temor de él no es hacia el hombre, es hacia Dios. Aleluya. Por eso necesito la palabra. Por eso necesito esta esencia de la palabra para que aprenda yo a tener temor delante de Dios. Gloria a Dios. Porque la gente que no tiene temor de Dios comete su pecado pero a escondidas. Hace cualquier mala obra pero lo hace a escondidas porque ella no tiene temor a Dios. Lo que tiene es temor al hombre. Por eso se esconde del hombre. Por eso se esconde la gente del hombre. Aleluya. La gente dice: ay, antes con hermanas se oían unas palabrotas, man. ¿Cómo se oían unas palabrotas ahí? Hoy ya no se oye nada. No, pues es que hoy ya no la dice, ya no la grita, hoy despacito la dice. Gloria a Dios. Antes, ¿cómo se oían los gritos donde el hombre pateaba a la mujer? Hoy ya no se oye nada. Es que ya cambió, es que ha cambiado. Tal vez sí le pegue, pero escondidas, par de sacones de aire. ¿Por qué? Porque el temor de ellos no es hacia Dios, es hacia el hombre. ¿Por qué cree que la hermanita llegando a su casa se pone su short, su pedazo de falda, su blusita enseñando la pechuga y la espaldota de tortuga y no sé qué tanto? Porque ella piensa que Dios aquí está. No, mamita, Dios no está aquí. Dios está aquí y donde quiera que yo vaya, Dios va conmigo. Por esa causa no debe de faltar la palabra de Dios, hermanos predicadores. Sigamos dando esa palabra, sigamos predicando esa palabra, aunque hay gente que ya la tenemos, así hay gente que ya la tenemos hasta aquí. No importa si nosotros tenemos a la gente hasta aquí, la gente tiene a Dios hasta aquí. Y ya me tienen hasta aquí. Lo mismo repite Miguel Ángel, Isaías, Marlon, que los míos me tienen hasta aquí y usted tiene a Dios hasta aquí. Así dicen los endemoniados, hermano. Y ya vas a ver que el Arnoldo igual predica también. Sigamos predicando esta palabra, hermano. Dígale que le llamen disco rayado, no importa, usted dé la palabra. Predique la palabra, hable la palabra, suelte esa palabra, porque es la palabra, hermano, la que necesitamos en estos tiempos finales. ¿Por qué cree usted que Proverbios 18 dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena? Para muestra de un botón, ¿cómo estaban los hijos de Elí? Desenfrenados. ¿Por qué estaban desenfrenados? Porque ya no había palabra, ya no había revelación. ¿Por qué los hijos ahora de los predicadores, los hijos de los pastores? Hermano, es que pero es una gran verdad, hermano. Empezando con los hijos de los pastores, son los primeros desenfrenados hoy en día. ¿Por qué cree usted? Porque no hay palabra. Tal vez hace como 3, 4 años, y creo que hermano Isaías no se acuerda, no sé si se acuerda, pero tal vez como 3, 4 años, hermano Isaías dio una palabra y decía: cuando no hay santidad, no hay autoridad. Mientras vivas en santidad, vas a tener autoridad. Pero pierdes la santidad, pierdes la autoridad. ¿Será cierto eso? Sí, Señor. Mientras el hombre de Dios se mantenga en santidad, hermano, los demonios también reconocen que este hombre tiene autoridad. Pero pierde usted la santidad, pierde la autoridad. Pierde la santidad, pierde la autoridad. Y la autoridad se empieza en la casa. ¿Por qué los hijos no hacen caso? Papá, mamá habla, grita y todavía el hijo se le cuadra porque no hay autoridad.
Gloria a Dios. Y es que autoridad no significa gritarle al hijo. ¿Acaso los tatas de antes gritaban? Gritaban los tatas. Yo no sé quién se recuerda de los tatas de antes. Ay, esa miradita, hermano. Ay, ay, Dios. Con esa miradita que el papá hacía. Ay, 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 ay. Yo sabía que, hermanos, solo se iba la gente. 10, 15 minutos, usted ya estaba bailando sin música. Porque era santa porraciada que le iban a dar. Porque ahí había autoridad en esa casa. Ahí había autoridad en esa casa. Hoy el hijo fuma cigarro dentro de la casa. El hijo, hermano, fuma marihuana y está dentro de la casa del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Los demonios conocen que esa persona no tiene autoridad. ¿Acaso cuando llega Dios endemoniado a pretender echar fuera aquel demonio? ¿Se acuerda usted de esa historia en el libro de los Hechos? Llegan estos muchachos, los hijos de Sebas, y pretendieron echar fuera aquel demonio. Queda viendo el demonio a usted. Ya me imagino aquí, fuera, 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 diablo, fuera, diablo. Me imagino el demonio solo se les quedó viendo. ¿Alguien se recuerda usted esa historia exactamente? Solo sé que está en Hechos, pero se me va. 17. 19, 14 de hecho, va, ahí lo busca en su casa. Mejor busquémoslo, hermano, porque algunos se me están viendo así como que, ¿y este qué le pasa? No, mejor busquemos. 19, ¿qué es, hermano? 19, 14, excelente, ahí estamos. ¿Lo tiene? Mire cómo es el diablo que conoce la autoridad que hay en usted y conoce la autoridad, si es que hay en nosotros autoridad. 19, 14, ¿estamos? Habían 7 hijos, no era uno, eran 7, los patojos pican. Habían 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Perdón. Empecemos del capítulo 12, 19, 12. ¿Estamos? En el 12. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, hablando de lo que Pablo y los apóstoles hacían. 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿qué dice? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus. ¿Y cómo se le llama a alguien que tiene espíritu malo? Endemoniado, al estilo Chapín. Que tenían espíritus malos, diciendo, ¿qué decían los muchachos? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de tal Esceva, jefe judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, el demonio, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ajá. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, que dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. Qué santa porraciada le dio ese demonio. Desnudos y heridos. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí de esto? Lo que me interesa es que el diablo conoce la autoridad y la santidad que usted vive. Le dice el demonio, llega los muchachos, venimos en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, y os conjuro a que te vayas de este hombre. Sí, dijo el demonio, conozco quién es Cristo. ¿Cómo no iba a conocer si ya estuvo a la par de él en un tiempo pasado? Sé quién es Cristo. Pero mire, y conozco también a Pablo. ¿Lo conoce el diablo a usted, hermano? ¿Qué dirá el diablo de usted cuando lo mira? ¿Qué le dirá el diablo a los Dios? Aguas, que viene el Hijo de Dios. Aguas, que viene el Hijo de Dios. O me imagino que el diablo ahí viene el hijo. ¿Qué pasó, mijo? Aleluya. Que cuando usted se para a predicar, me imagino que el diablo tiembla porque sabe que ahí viene una persona con autoridad, reconocida de parte de Dios, reconocida por el mismo diablo, que sabe que le va a hacer la vida imposible predicando la palabra tal y como está escrita. Mientras usted vive en santidad, tendrá autoridad. Apártese de la santidad y también la autoridad se va de usted. Gloria a Dios. Aleluya.
Amén, aleluya. ¿Lo reconocerán los demonios a usted como una persona de autoridad? Gloria a Dios. ¿O se carcajearán los demonios como los patos cuando la mamá dice, te voy a matar? Los demonios, los patos dicen. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es una de las razones por qué no debe de faltar la palabra, iglesia. Pero procure guardar la palabra en el corazón. Entre más palabra tiene en el corazón, menos probabilidad que entre basura en su corazón. Por eso dice 7:21 de Marcos, que cuando el corazón está vacío, entre el adulterio, la fornicación, la lascivia, la concupiscencia, las mentiras, los hurtos y cuánta basura. Pero ¿por qué entra eso? Porque no hay palabra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué necesito la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra me limpia. Amén. Juan capítulo 15 versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Entonces, ¿por qué necesito palabra? Porque me limpia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¡Ay, victoria! No, solo una suposición. ¡Ay, victoria! Poné tu minifalda, que ya te lavó la cabeza Carlos Rivas. ¡Ay, no te va a dejar rolando! ¡Ay, no! Poné tu minifalda, que ya te lavó la cabeza. No, dígale usted, no fue Carlos Rivas quien me lavó la cabeza, ni tampoco Isaías López, ni tampoco Marlon Barrio. Quien me lavó la cabeza, cuerpo, alma y espíritu, fue la palabra de Dios. Porque está limpio por la palabra. Por eso yo necesito la palabra, porque es la palabra la que me limpia. Pero no solamente me limpia. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Qué hace la palabra en mí? Me santifica. Amén. Es decir, me aparta, me consagra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos, hermano? Aleluya. Amén, aleluya. Esa es la primera esencia que no debería de faltar. La palabra de Dios. Digo la palabra. Cuando usted se pare a predicar, hable de la palabra. Olvide que antes fue narcotraficante, fue homosexual, lesbiana, no sé qué fue. Olvídese de eso. Hable de la palabra. Hable de la palabra. Yo antes robaba, gloria a Dios, y ya no roba, pero si igual antes robaba chompipe, pollo, pato, se robó a su mujer también, pero está bien. Pero ¿y si ahora ya no ofrendan y tampoco diezman? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos con la segunda esencia, porque el tiempo se va rápido. La segunda esencia que yo necesito y que nunca debería de faltar en la congregación, hermanos, esa esencia la necesito más y usted la necesita. ¿Sabe cuál es esa esencia? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿De qué sirve que usted tenga palabra si le hace falta esa esencia que es el Espíritu Santo? Amén. Que usted conozca Biblia no es garantía que tenga Espíritu Santo. Que usted predique Biblia no es garantía que usted tenga Espíritu Santo. Aleluya. Si el predicar fuera garantía de tener Espíritu Santo, el diablo estaría lleno de Espíritu Santo, porque también habla Biblia, predica Biblia, conoce Biblia, pero le falta la esencia, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Yo conozco borrachos que hablan de Biblia, brujos que hablan de Biblia, hechiceros, curanderos que hablan de Biblia, que es lo mismo. Yo conozco cualquier gente que habla de Biblia, pero esa no es garantía que la gente tenga Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esta es una pregunta que usted la necesita resolver en este momento. Y la pregunta se la suelto ahorita. ¿Usted tiene garantía que tiene Espíritu Santo? Gloria a Dios. Ahora, si yo fuera una persona inconversa y le pregunto a usted, hermana, pero ¿qué le garantiza que usted tiene Espíritu Santo? ¿O cómo puedo saber si yo lo tengo? Gloria a Dios. Esa pregunta está interesante. Porque si yo le pregunto a usted, sí, yo lo tengo, pero ¿qué le garantiza que usted lo tiene? ¿Cuál es su garantía? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esa historia ustedes la conocen perfectamente. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1. Hechos 19:1. Hermanos, esto es bien preocupante, hermanos. Aleluya. Esto es bien preocupante. Porque esta esencia hace falta en muchas congregaciones. ¿Por
Hechos 19:1. Aleluya. ¿Lo tienen? Aconteció que entre tanto que Apolos estaban en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos, no eran muchachos cualquiera, eran discípulos. Por favor entienda, eran discípulos. Y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído. Pero ¿qué eran los muchachos? ¿Qué eran los muchachos? ¿Y tenían Espíritu Santo? Aleluya. Entonces, ¿qué le garantiza a usted que lo tiene? Gloria a Dios. ¿Qué le garantiza a usted que lo tiene? Aleluya. Gloria a Dios. Así rápidamente, usted es una enseñanza. Mano Arnoldo, ¿qué le garantiza que usted tiene el Espíritu Santo? Paz en el corazón. Hermano Héctor, ¿qué le garantiza que usted tiene el Espíritu Santo? Porque son preguntas, hermanos, que mañana me la pueden hacer. ¿Qué le garantiza que usted lo tiene? El Espíritu Santo se manifiesta en el ser humano. Sí, pero ¿qué le garantiza que usted lo tiene? No puede haber ninguna garantía saliendo. No, o sea, cuando le digo garantía, es porque mucha gente piensa que porque habla de Dios, predica, canta, etcétera, piensa que lo tiene. Pero eso de hablar de Dios no es garantía que lo tiene, sino que algo que me identifica, pues, Es guardando la palabra. guardando la palabra. Mano Isaías López, una característica de una persona que tenga el Espíritu Santo. ¿Seguro? A ver, una garantía de una persona que tenga el Espíritu Santo. Anhelar estar más cerca de Dios y buscarlo, porque el Espíritu Santo lo que me hace es de que yo me acerque más a Dios, no es de que diga yo voy a ayunar cuando me nazca. Yo tengo el Espíritu Santo va a hacer que yo me acerque a Él cada día más. Va a querer, el Espíritu anhela lo del Espíritu, y la carne anhela lo de la carne. Y si yo tengo el Espíritu, yo voy a buscarlo del Espíritu cada día más. Excelente. Estamos. Esto está bien preocupante, hermano. Porque estos muchachos eran discípulos. ¿Cuál es el trabajo de un discípulo? ¿A qué los mandó Jesús en el 28-19? ¿A qué mandó Jesús a sus discípulos? A predicar, ¿a qué más? A bautizar gente, ¿cierto? Y a enseñar. Porque una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Pero también los mandó a ser discípulos, o sea, a enseñar. Se lo dio a los discípulos. Entonces, estos muchachos no podemos decir que no predicaban. Eran discípulos, quiere decir que sí predicaban. Bautizaban, sí bautizaban, porque eran discípulos. O sea, hacían todo lo que Cristo les había dicho. El problema que les hacía falta, la esencia. Hay gente hoy que predica, sí. Hay gente que me ayuda, bueno, no sé si iba, pero hay gente que me ayuda a bautizar, sí. Hay gente que canta, sí. Hay gente que ayuda, sí. Tiene Espíritu Santo, saber. Gloria a Dios. Hermano pastor, ¿y cómo usted me está diciendo que yo ayuno y pues se lo puedo mostrar con la Biblia? ¿Ayunaban los fariseos? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Dos. ¿Y usted? Una. Nos ganan los fariseos. Pregunto, ¿tenían Espíritu Santo los fariseos? No. Entonces no hay garantía que yo venga y ayune y eso me diga que tengo Espíritu Santo. Jezabel, una ramera que la Biblia la muestra como una de las únicas prostitutas que se pintó el rostro, ayunó Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? El vivo diablo. Aleluya. Entonces, si usted ayuna, no vaya a pensar que eso es garantía que usted tiene el Espíritu Santo. Hay gente endemoniada que viene a ayunar igual que Jezabel. Jezabel ayunó para que se muriera la voz. No ayunó para que Dios le diera más conocimiento o para que Dios le diera más esto. No, ella ayunó para que se muriera la voz. Así hay gente endemoniada que ayuna para mal. Señor, voy a sacar 7 días de ayuno, papá. Que se muere ese desgraciado de la tienda porque ya no lo aguanto, Señor. ¿Cómo lo va a aguantar? Vaya, pague lo que debe, hombre. Esa es la vergüenza. Todavía pidiera para que se muera de la tienda. Gloria a Dios. Entonces, así hay gente que ayuna, pero para mal. Los fariseos ayunaban para mal, para ser vistos por la gente. No, sin embargo, nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo, el verdadero ayuno es que yo me consagre para Dios y que cuando vea a mi hermano que tiene necesidad, yo comparta el pan con él. Que cuando yo vea que mi hermano está pasando necesidad, yo venga y comparta con él. Ese es el verdadero ayuno, según la Biblia 58.1.
Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, una de las características que define a una persona que tiene el Espíritu Santo, esta persona tiene vida espiritual, está viva espiritual. Gloria a Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo está muerta espiritualmente. Porque Juan 6:63, para que usted vea cómo el Espíritu, hermanos, el Espíritu define a la persona. Juan 6:63. Gloria a Dios. Ahí está. ¿Lo tiene? Juan 6:63. El Espíritu, ¿qué dice? Y si la gente no tiene Espíritu, está muerta. Por eso, miren, deténgase un momento ahí. Por eso en el capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis, Dios le habla al pastor y le dice: pastor, yo tengo contra ti que tienes nombre de que vives, pero estás. ¿Qué le está diciendo entonces Dios a ese pastor? Pastor, ya no tienes Espíritu Santo. Aleluya. Ya no lo tienes, porque el Espíritu es el que me da vida. Gloria a Dios. ¿Por qué cree que en el capítulo 37, 1 en adelante de Ezequiel, encontramos un montón de huesos secos? ¿Se acuerda esa historia? Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? No, Señor, solo tú lo sabes, Señor. Así hay gente muerta espiritual, solo Dios sabe, solo un milagro de Dios los puede revivir, hermano. Yo no sé, hermano. Eso fue lo que Ezequiel. Pero viene Dios y le dice a Ezequiel: Ezequiel, profetiza espíritu de vida sobre estos huesos. Y mientras Ezequiel profetizó, ¿qué es profetizar? Soltar la palabra, dar la palabra, porque la palabra también es vida. Y mientras Ezequiel profetizó, ¿qué dice? Los huesos empezaron a unirse hueso con hueso, pero no bastó. Vuelve Dios y le dice: profetiza nuevamente, y profetiza espíritu de vida. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Cómo Gloria a Dios.